Proyecto Iglesia. Nos da mucho gusto verte aquí y porque tú eres muy importante para nosotros y para el Señor. We do have some special guests here, missionaries. Gaz family, stand up. Mr. and Mrs. Gaz, stand up, please. Tenemos unos invitados especiales, los Yeah. misioneros, el Welcome señor y la back. señora Gus. Ryan, Karen, and their children, along with Pastor Mario, went out to plant the church about 3 months ago, and then they got hit by the biggest hurricane in a century down there in La Paz. And keep them in prayer, but they're visiting us. Ryan's going to be preaching on Wednesday here, giving an update on La Paz. You don't want to miss that. Ryan, su esposa, Welcome back. junto con el pastor Mario, fueron a plantar la iglesia en La Paz y hace poco les sobrevino el huracán más fuerte del siglo ahí en esa área. Han estado luchando contra eso y han estado apoyando a la gente allá también. El pastor Ryan va a estar compartiendo con nosotros el miércoles. Amen. Well, this morning we're going to continue with our verse-by-verse series through the book of 1 Peter. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso a través del libro de Primera de Pedro. And today our verses focus on one of the pillars or key components of our church. Y esta mañana nuestro estudio se enfoca en uno de los pilares importantes y claves de nuestra iglesia. Today our verses focus on the Bible, the scriptures, the Word of God. Hoy nuestros versos se enfocan en la Biblia, la palabra de Dios. My friends, here at Calvary Chapel, we believe God's Word is applicable and our guide in every single area of life. Amigos, aquí en Capilla Calvario nosotros creemos que la palabra de Dios es aplicable a cada área de nuestras vidas. Now you can see today's Bible text and our sermon title there on the screens. Ahora puedes ver también ahí en la pantalla el título del sermón y los textos que estaremos leyendo. We're going to be studying 1 Peter 1, verse 22, up to chapter 2, verse 3 today. Vamos a estar estudiando Primera de Pedro del capítulo 1, verso 22 hasta el capítulo 2, verso 3. The title of our sermon, if you're taking notes today, here's the title of your notes, is The Word of God. El título de nuestro sermón el día de hoy, si estás tomando notas, es la palabra de Dios. We're going to talk about the blessings of the Word of God and the importance of the Word of God in the life of a believer. Vamos a hablar de las bendiciones de la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Well, that reminds me of the story of the little girl that saw her daddy reading his Bible one morning. Y eso me recuerda la historia de una niña pequeña que vio a su papá leyendo la Biblia una mañana. The girl looked at her daddy's Bible and she said, "Daddy, did God really write all that?" La niña vio la Biblia de su papá y le dijo, oye papá, ¿de verdad Dios escribió eso? And her daddy said, "Yes, God wrote down every single word in this book." Y el papá le dijo, sí, Dios escribió cada palabra de este libro. Well, the little girl looked at her daddy's Bible again. Y entonces la niña vio la Biblia de su papá. And then she finally said, "Wow, Daddy, God has really good handwriting." Y la niña dijo, oye, papá, de verdad, Dios tiene muy buena letra. Still not working. Saturday night crowd has so much of a better sense of humor. They were rolling in the aisles at that little story. El grupo del sábado en la noche tenía mucho mejor sentido del humor, ¿eh? Just kidding, they didn't get it either. Maybe you got to take that one out. No, no es cierto, tampoco se rieron, la verdad. Well, today we're going to look at the Word of God. Hoy vamos a ver la palabra de Dios. And as we study this section of Scripture, we're going to focus on 4 blessings of the Word of God. Y mientras nos enfocamos en la escritura, vamos a ver 4 bendiciones de la palabra de Dios. And we're going to put all these blessings and cross references up on the screen if you're taking notes. Y vamos a poner todas estas bendiciones y las referencias en la pantalla para ti que tomas notas. And I know some of you like to bring your tablet or your phone. You know we put all of our notes and references every single Saturday online for you. So if you'd like to just go to our church Facebook page, under the title slide every single week, we put all of our notes and cross references right there. So all you got to do is copy them, put them into your phone or tablet, and then you can follow along with all of the references and points already set up for you, if you'd like to do that. Pero Every sabemos week. que también todos ustedes, o hay algunos de ustedes que les gusta traer en su tableta o en su teléfono estos puntos ya escritos, así que si tú quieres, puedes visitar la página del Facebook de la iglesia, en donde se pone el título del sermón del fin de semana, y abajo en los comentarios se ponen todos los puntos y las bendiciones que se van a estar checando. Amen. So let's get started. Would you open up your Bibles, please, to 1 Peter chapter 1?
Así que vamos a comenzar. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. We will begin by reading verse 22 up to the start of verse 25. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 22 hasta el principio del verso 25. 1 Peter chapter 1, read along please in your own Bible, verse 22 to the start of verse 25. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el principio del verso 25. Peter writes this, verse 22, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Because all flesh is as grass, and all the glory of man is the flowers of the grass. Grass withers, the flower falls away, but the word of the Lord endures forever. We'll end right there. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. So Peter begins this section talking about the word of God. Así que Pedro comienza esta sección hablando de la palabra de Dios. And he brings up here in verse 22 a key truth about the word of God that every true believer will understand. Y él menciona aquí en el verso 22 una verdad clave que todo creyente debe saber. He brings up a quality of the word of God here in verse 22. Would you read it with me again? Él habla de una de las cualidades de la palabra de Dios en el verso 22. Vamos a leerlo juntos. Since you have purified your souls in obeying, here it is, the truth. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, y aquí está, a la verdad. My friends, the Bible you hold in your hands, the word of God is truth. Amigo mío, la Biblia que estás sujetando en tus manos, la palabra de Dios es verdad. Do you believe that? ¿Tú lo crees? Sí o no? Yes or no? Do you believe that? ¿Lo crees? A lot of Christians don't believe that. Hay cristianos que no lo creen. The word of God isn't their truth. La palabra de Dios es la verdad. A lot of Christians, the word of God is not their truth. Para muchos cristianos, la palabra de Dios no es la verdad. Their feelings are their truth. And when their feelings tell them something than the word of God, they run to their feelings because they base their truth on feeling. Para ellos, sus sentimientos son la verdad, y entonces rechazan la palabra de Dios y se guían por sus sentimientos. For a lot of people, the wisdom of today is their truth. And when the wisdom of today culture tells us something different than the word of God, they say, I believe in the wisdom of today, not the word of God. Para mucha gente, la sabiduría del día de hoy es su verdad, y entonces hacen un lado la palabra de Dios y deciden creer lo que la sabiduría del día de hoy nos dice. According to God's word, the Bible is truth. De acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia es verdad. Jesus said, your word, speaking to the Father, is truth. Jesús dijo, hablándole al Padre, tu palabra es verdad. If you're taking notes, that brings up the first of our 4 blessings of the word of God. Y si tú estás tomando notas, esto nos lleva a nuestra primera bendición de la palabra de Dios. There it is. Number 1, the word of God is truth. Y ahí está, número 1, la palabra de Dios es verdad. One more time. Number 1, the word of God is truth. Una vez más, la palabra de Dios es verdad. When the Bible talks about sin, it tells you the truth. Cuando la Biblia te habla del pecado, te dice la verdad. When the Bible reveals to you the path to blessing and fruitfulness, it tells you the truth. Cuando la Biblia te revela el camino hacia la bendición y la fructificación, te habla la verdad. When the Bible instructs you about marriage and parenting and relationships, it tells you the truth. Cuando la Biblia te instruye sobre el matrimonio, la paternidad y cualquier tipo de relación, te habla la verdad. When the Bible talks to you about heaven and hell, it tells you the truth. Cuando la Biblia te habla del cielo y del infierno, te está hablando la verdad. When the Bible teaches you how to treat other Christians, it tells you the truth. Cuando la Biblia te dice cómo tratar a otros cristianos, te habla la verdad. You know, Peter brings up how we're to treat other Christians right here in the middle of verse 22. Would you read that with me again, please? Y aquí Pedro nos menciona cómo es que debemos de tratarnos los unos a otros en la mitad del verso 22. Vamos a leerlo juntos. Middle of verse 22, God wants us to, in sincere love of the brethren, do what? Love one another fervently. Y aquí lo dice, a la mitad del verso 22, Dios quiere que
nos amemos unos a otros entrañablemente. This is God's will for your life, Christian. He wants you to love your fellow believers fervently. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que ames a tus compañeros creyentes entrañablemente. That's talking about the people that are sitting around you right now. Eso se refiere a la gente que está sentada alrededor de ti en este mismo momento. Look around at them. Take a minute. Mira alrededor, mírales. Swivel your head. Look around. Mueve tu Smile. cabeza, mira Wave. alrededor, sonríe, saluda. This is your spiritual family. Esa es tu familia espiritual. These are the ones that God's word is asking you to love fervently. Estos son aquellos a los que la palabra de Dios te está instruyendo a que les ames entrañablemente. Let me tell you how you don't love people fervently. By doing the 100-yard dash the second I say amen, to run to the parking lot, tear out, because heaven forbid you might actually talk to someone like them and start loving them fervently. Don't do that. Déjame decirte cómo es que no amas a alguien entrañablemente, y es llevando a cabo el maratón rapidísimo, saliendo de aquí en el segundo que decimos amén y se termina la reunión para no tener que decirle hola a nadie. God wants us to introduce ourselves to other people, to pray for other people, to maybe even get involved in their lives and help if we can. That's what this is talking about. Dios quiere que te presentes con otros, que te lleves, que compartas con otros, que ores por otros y que les apoyes si puedes. When our kids were in here, we had 600 people in here this service. It is hard to meet people and love them when there's 600 people in a giant room. Es muy difícil conocer gente cuando hay 600 personas en un salón enorme. And that is why, as your pastor, I ask you, I beg you, to not only come on weekends, which you should, but go to one small group study here at our church every single week. We have men's and women's, English, Spanish, different types, but every Christian in our church, we ask them to go to one small group so you can meet some people, make friends, get relationships, and love them fervently. Y es por eso que el pastor Mike siempre nos motiva y nos invita a que nos involucremos en algún grupo entre semana y no solamente venir los fines de semana, para que en estos grupos donde hay menos gente podamos tener comunión con otros y amarnos entrañablemente. The Bible said, they, the world, will know we're Christians. How? By our love one for another. La Biblia nos dice que ellos, el mundo, conocerá que nos conocerá a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Por el amor de los unos a los otros. The Word of God tells us the truth in all areas. La palabra de Dios nos dice la verdad en toda área. It tells us the truth about how someone can be saved and born again. Nos dice la verdad al respecto de cómo alguien puede ser salvo y nacer de nuevo. Peter brings that up, verse 23. Check it out. Y Pedro lo menciona aquí en el verso 23. Having been born again, how? Not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God. Lo dice aquí, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. A person is saved by believing the message of the gospel that is found right here in the Word of God. Una persona es salva al creer el mensaje del evangelio que viene en la palabra de Dios. Now, here at the end of verse 23, Peter brings up one other important quality about the Word of God. We got to see this. So let's read the end of verse 23 again. Y aquí al final del verso 23, Pedro menciona otra verdad acerca de la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. And I want you to notice the description of the Word of God here in the middle of verse 23. Y quiero que notes la descripción de la palabra de Dios aquí a la mitad del verso 23. Middle of verse 23, through the Word of God, here's a description which lives and abides forever. A la mitad del verso 23, aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. End of verse 25, start of verse 25, same idea. Let's read that too. La misma idea al principio del verso 25, vamos a leerlo. But the word of the Lord endures forever. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. In these verses, we find the second of our four blessings of the Word of God. Y en estos versos encontramos el segundo de nuestras 4 bendiciones de la palabra de Dios. Number 2, God's Word is eternal. Número 2, la palabra de Dios es eterna. One more time, number 2, God's Word is eternal. Una vez más, número 2, la palabra de Dios es eterna. You might be thinking, so what? Big whoop. Why is that important to me? Y a lo mejor estás pensando, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso como, a mí qué me sirve o qué? Well, look at the parentheses. Let's read the parentheses together. Vamos a leer juntos el paréntesis. And that means
that it, God's word, relates to you and your life today. Y eso significa que la palabra de Dios se relaciona contigo y tu vida hoy. Verse 23, Peter says, God's word is living, meaning it continues to live. It is applicable for you and your struggles and your challenges and your questions today. Verso 23, Pedro dice que la palabra de Dios es viva, así que es aplicable a tus tribulaciones, a cualquier cosa que tú vivas, a cualquier área de tu vida. There's some foolish people today that deny that God's word is eternal. Hay gente tonta el día de hoy que niega que la palabra de Dios es verdad y eterna. With a stuck-up voice and their nose in the air, they say, God's word was written by unlearned, dumb men many years ago, and we're much smarter now, so it does not apply to us today, because we're so smart today. Con una voz muy rimbombante y su nariz en el cielo, ellos dicen, la palabra de Dios fue escrita hace muchos años por un tonto que no sabía lo que sabemos el día de hoy, así que no se puede aplicar a nosotros. We know so much more about science and anatomy and the world and evolution and the Big Bang that those foolish people, oh, they meant well, but we're much smarter than them today. Sabemos mucho más de la ciencia y la anatomía humana y el Big Bang y todas esas cosas que se pueden aplicar mucho más a nuestra vida hoy. Fools. Tontos. Fools. God's word is eternal. La palabra de Dios es eterna. Don't believe for a minute that God's word was written for some ancient culture 2,000 years ago. It is for you today because God's word is eternal. No pienses ni por un minuto que la palabra de Dios fue escrita por un culto antiguo hace 2000 años. La palabra de Dios es para ti. God's word holds the wisdom and the answers you need to live the life Jesus created you for. La palabra de Dios contiene la sabiduría y la respuesta a tu vida y a las cosas que vives el día de hoy. I want you to listen to what Jesus said about the word of God. We're going to read from Matthew 24, verse 35. Vamos a ver lo que dice Jesús acerca de la palabra de Dios en Mateo 24:35. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will by no means last away. They're eternal, they're for us today. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. King David, under the inspiration of the Holy Spirit, wrote about the word of God. And listen to this, Psalm 119, verse 89. El rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esto en el Salmo 119, verso 89. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. What does it mean that God's word is settled in heaven? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué significa que está en los cielos, que permanece en It los means cielos? that God isn't interested in these people with all these degrees talking and arguing and giving their opinions about what's the word and what applies today. And no, God says it is settled in heaven. It is eternal. It is for all people, for all time. If people reject that, they're wrong. Esto quiere decir que a Dios no le interesa la opinión de aquellos que tienen como millones de títulos y muchísimas opiniones y los debates que se llevan a cabo al respecto de la palabra de Dios. Él sabe y nos enseña que su palabra es eterna y aplicable. Now let me tell you how this can be such a blessing to you. Ahora déjame decirte cómo es que esto es una gran bendición para ti. We live in a fallen world. Sin, pain, difficulty, tragedy. Vivimos en un mundo caído, pecado, tragedia. Wake up, buddy. Hey, wake up. Despierta. Wake up. This point's important to you. Este punto es importante para ti. I promise you. This Te is lo a good one. prometo. Este es muy bueno. God's word is eternal. La palabra de Dios es eterna. There's a lesson here. Never fall asleep in the first row. Aquí hay una lección. Nunca te quedes dormido en la primera fila. I don't get mad when people fall asleep, but I might bring it up if you're in the front row. No me molesta que se queden dormidos, pero si estás en la primera fila a lo mejor lo voy a mencionar. God's word is eternal. La palabra de Dios es eterna. So when a wise believer says, I'm going to live in my life, in my home, according to God's word, regardless what the world tells me, that is the path to blessing. Así que cuando un creyente dice, yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios, sin importar lo que dice el mundo, ese es el camino a la bendición. That is what wise and courageous believers have done for 2,000 years. My friends, that is what God wants you to do for you and your house. Eso es lo que sabios y valientes creyentes han hecho por 2000 años, y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. God's word's eternal. La palabra de Dios es eterna. In the year 7, let me tell you a little story about that.
Déjame contarte una historia al The respecto. year 1778 in France, the most famous man in France was a man named Voltaire. En el año 1778, el hombre más famoso en Francia se llamaba Voltaire. Voltaire was an atheist, he was a writer, a philosopher, and the thing he loved to do the most was attack Christians and attack the Bible. Voltaire era un filósofo ateo, escritor, y que lo que más le gustaba hacer era destruir y atacar a los creyentes y la Biblia. When he was dying, he made a very famous prediction. Cuando él estaba muriendo, hizo una predicción muy famosa. Voltaire said, "Within 100 years of my death, I predict Christianity and the Bible will be gone and forgotten." Él dijo en su lecho de muerte, después de mi muerte, en 100 años, la palabra de Dios y los creyentes, los cristianos, van a desaparecer por completo. After Voltaire died, the largest Bible printing company in the world at that time, the European Bible Society, bought his house. Después de que él murió, la imprenta más grande del mundo en ese tiempo, la Sociedad Europea de la Biblia, compró su casa. And for hundreds of years, they turned Voltaire's old house into a printing press where hundreds and thousands and maybe 1,000,000 Bibles got printed and went out to believers all over Europe. Y desde ese momento, ellos hicieron de la casa de Voltaire una imprenta en donde se han impreso millones y cientos y miles de Biblias que se han repartido por el mundo. Voltaire was wrong, and if you could visit hell where he is right now and ask him, he'd go, "That was a bad prediction." And it's hot down here too. Voltaire estaba equivocado, y si lo llegas a visitar en el infierno y le preguntas qué estaba pensando, te va a decir estaba completamente equivocado y hace mucho calor aquí abajo. The Word of God is eternal. La palabra de Dios es eterna. Amen? Amén. Hey, let's continue on in our verse-by-verse study and read all of verse 25. Vamos a continuar leyendo, estudiando nuestro verso por verso, y vamos a leer el verso 25 completo. But the word of the Lord endures forever. Check this out. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Throughout history of the church, the primary way God intends for Christians like you to learn God's word is through preaching in the local church. A través de la historia de la iglesia, la manera en cómo Dios quiere que tú como creyente aprendas y estudies su palabra es a través de la predicación. And if you're taking notes, this brings up the third of our 4 blessings of the word of God. Y si tú estás tomando notas, esto nos lleva a nuestra tercer bendición de la palabra de Dios. Number 3, God wants you to receive and learn his word through preaching. Número 3, Dios quiere que recibas y aprendas su palabra a través de la predicación. Let me repeat that for you. Number 3, God wants you to receive and learn his word through preaching. Número 3, Dios quiere que recibas y aprendas su palabra a través de la predicación. Do you know what Jesus did during these 3 years of earthly ministry? ¿Sabes lo que Jesús hacía a través de esos años de ministerio? Jesus went around preaching. Él andaba alrededor predicando. This word preaching means to proclaim. Esta palabra predicar significa proclamar. To proclaim the truth. God's word is truth. Proclamar la verdad. La palabra de Dios es verdad. God's will for you as a Christian is that you faithfully learn God's word through preaching in your local church. La voluntad de Dios para ti como cristiano es que fielmente aprendas la palabra de Dios a través de la predicación en tu iglesia local. Paul the Apostle was a preacher and a church planter. El apóstol Pablo era un predicador y un plantador de iglesias. And listen to what Paul wrote about the importance of preaching here in Titus 1:3. Y escucha lo que él escribe aquí en Tito 1:3. Paul says, God has in due time, meaning today, manifested his word. How? Through preaching, which was committed to me, Paul says, as a pastor, according to the commandment of God our Savior. Y dice, y a su debido tiempo, que es ahora, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Being a pastor is a calling, and one of the requirements of being a pastor is to preach and teach God's word. El ser un pastor es un llamado, y uno de los requerimientos para ser pastor es ser capaz de enseñar y predicar la palabra de Dios. That is how God manifests or reveals his word to Christians, by the preaching
right here in their local church. Es esa la manera como Dios revela y enseña la palabra de Dios a su pueblo a través de la predicación. It's one of my main jobs here. And our fellow staff, the other pastors and things, my wife, they free me up so I can get in my office, study to preach God's word here week after week. Ese es uno de los trabajos principales del pastor Mike y por eso es que el staff, su esposa y todos los demás le dan su tiempo y su espacio para que él estudie, para venir aquí a predicar la palabra de Dios. And I want you to know I consider it an honor and a privilege to teach wonderful Christians that come out, Bibles open, hearts open, nobody's ever sleeping, to receive God's word. Y ahora quiero decirte que considero I love una you, buddy. bendición el poder venir a compartirte a ti que vienes con tu Biblia abierta, corazón abierto y no te quedas dormido en la This guy predicación. gave me Reese's peanut butter cups this morning too. I Él le dio love you. unos I peanut love butter you. cups en la But mañana. this is good. You got to hear this. Te amamos, pero es importante que lo escuches. Check out Paul's instructions to Pastor Timothy. We're going to read this from 2 Timothy 4:2. Vamos a ver estas instrucciones de Pablo para el pastor Timoteo y lo vamos a ver en la segunda de Timoteo 4:2. Paul is giving instructions to Pastor Timothy, who is now a pastor of a local church in Ephesus. Pablo está dando instrucciones al pastor Timoteo, que es ahora un pastor en una iglesia local en Éfeso. And what does Paul tell Timothy to do? ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo que haga? He says, tell bad jokes that nobody laughs at. Le dice, cuenta malos chistes de los que nadie se va a reír. Does he say that? I did it. Does he say it? ¿Dijo eso? Porque el pastor No. Maxi lo hizo, pero él dijo eso. Here's what Paul says. As a pastor, Timothy, here's what I want you to do. Preach the word. Él le dijo, como pastor Timoteo, que prediques la palabra. Preach the word. Be ready in season and out of season. And here's what God's word does in the hearts of people like you. Convince them, rebuke them if needed, exhort them with all long suffering and teaching. Y aquí nos dice, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es lo que la palabra de Dios hace en nuestros corazones. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Again, God has ordained that the primary way that you as a Christian learn God's word is through the ministry of preaching in the local church. Una vez más, Dios ha ordenado que la manera principal como tú estudies y escuches la palabra es a través del ministerio de la predicación en tu iglesia local. And that is why it is so important that every one of you as Christians are committed to being here at church every single weekend. Y esa es la razón por la cual es muy importante que cada uno de ustedes cristianos estén comprometidos en estar aquí cada fin de semana. Remember, if you can't come on Sunday mornings, we have our brand new weekend service Saturday nights at 6:30. Same message, longer worship. You can come here when you can't make it on Sundays, but God expects you to be at your church every single weekend. Recuerda, es muy importante y si no puedes venir los domingos, te recordamos que tenemos también el nuevo servicio los sábados en la tarde, donde vamos a enseñar el mismo mensaje, se va a tener un tiempo de alabanza extendido, pero es importante y Dios te llama a que estés aquí presente cada fin de semana. The Bible says to us as Christians, don't forsake the assembling together of the brethren. Don't start making up excuses on why you're not in church every week. God expects it of you. You need it spiritually. Dios nos dice que no empecemos a hacer pretextos del por qué no vamos a ir a la iglesia. Lo necesitas y Dios quiere que estés ahí presente. So let me ask you a question. Be honest here. Are you committed to being in your local church every single week and learning preaching? Así que déjame hacerte una pregunta y quiero que seas honesto. ¿Estás comprometido a estar en tu iglesia local cada fin de semana? Well, I don't go to your church. I don't like you very much. That's all right. But go to a local church every single week. No, pues es que no voy a ir a tu iglesia porque la verdad no me caes bien. Está bien, no pasa nada, pero ve a una iglesia local en donde estudien la palabra. Sadly, a lot of Christians don't have that commitment. They're not spiritually strong enough to have said, I'm in church every single weekend. There's sinners there. I'm a sinner too. I need it. The Bible says it. I'm going to do it. Tristemente hay cristianos que no son lo suficientemente fuertes espiritualmente para comprometerse a asistir a la iglesia. Aunque haya pecadores ahí, todos somos pecadores, aún así estamos ahí presentes. The weather's good today. I'm not going to church. The weather's bad today. I'm not going to church. Es que el clima está muy bien hoy, entonces mejor no voy a la iglesia. El clima está muy mal hoy, yo creo que no voy a la iglesia. There's a football game on Sunday morning. I'm not going to church. You can go Saturday night now. Hay un partidazo el domingo en la mañana, entonces no voy a la iglesia. Bueno, pues ve el sábado en la noche. Christian, my promise to you is that we are committed to preach the whole counsel of God to you. La promesa del pastor Mike para ti
es que aquí se va a enseñar el consejo completo de Dios. Acts 20:27, Paul says pastors should preach the whole counsel of God, all of the truth of the scriptures, verse by verse, chapter by chapter, through complete books of the Bible. Hechos 20:27, Pablo dice que los pastores deben enseñar el consejo completo de Dios a través de la Biblia, todos los libros de la Biblia, verso por verso y capítulo por capítulo. Now, if you've come from another church, this is going to be something different for you. Ahora, si tú vienes de otra iglesia, tal vez esto sea diferente para ti. Why will it be different? Because pastors don't preach the whole counsel of God anymore. ¿Por qué va a ser diferente? Porque los pastores hoy en día ya no enseñan el consejo completo de Dios. They teach topical sermons now. Enseñan sermones con tópicos o títulos o temas. We're going to do a 20-week series on love, and I've got to get my love jokes ready and my love poems ready, and we'll talk about love, and we'll throw a couple verses in here and there. That's not teaching the whole counsel of God. Vamos a hacer una serie de 20 semanas del amor, así que voy a preparar mis chistes buenísimos del amor y mis poemas, y voy a meter uno que otro versículo por ahí. Esa no es la manera como se enseña la palabra de Dios. Giving's down. I think we'll do a 52-week series on giving. Como que la ofrenda está muy baja, así que voy a dar una serie de 52 semanas que hable de la ofrenda. So if you're new here, this is going to be a new style of teaching because we teach verse by verse, chapter by chapter through the whole Bible, and here's why. That is the only way to teach the whole counsel of God. Así que si tú eres nuevo aquí, tal vez esto será nuevo para ti, pero quiero decirte que aquí estudiamos verso por verso, capítulo por capítulo, a través de libros completos de la Biblia, porque esa es la manera como se enseña el consejo completo de Dios. So bring your Bible. You'll always need it. Así que trae tus Biblias, porque siempre la vas a And necesitar. there's going to be, we're going to cover every single thing in this book, even stuff I don't want to talk about, because if God, it's in there, God wants us to learn about it. Vamos a cubrir, porque vamos a cubrir cualquier cosa y todo lo que está aquí en este libro, incluso cosas de las que no queremos hablar, pero si Dios lo ha puesto ahí, es porque Dios quiere que hablemos de ello. So we promise that we will teach verse by verse, chapter by chapter, so you as a Christian can learn the whole counsel of God. Now, why is that important for you? Ahora la promesa es que se va a enseñar verso por verso, capítulo por capítulo, para que tú comprendas y entiendas y aprendas el consejo completo de Dios. Ahora, ¿por qué eso es bueno? Eso es para ti. Because that's the only way you can learn all that God has for you. Porque esa es la única manera en que vas a aprender todo lo que Dios tiene para ti. The books of the Bible are letters. Did you know that these are letters in here? A bunch of letters? Los libros que hay en la Biblia son cartas. ¿Sabías que estas son cartas? Que son una serie de cartas. When you get a letter, how do you read a letter? Cuando tú recibes una carta, ¿cómo lees una carta? You married people, think about all the love letters that you used to give each other before you get married, because most people never give any after they get married, but think back. Para todos los casados, ¿se acuerdan de todas las cartas que se mandaban el uno al otro antes de casarse? Porque los que se casan después ya no mandan cartas. When you'd get a letter from your boyfriend or girlfriend, how would you read it? Cuando recibías una carta de tu novio o de tu novia, ¿cómo la leías? Would you read line 9 first, and then line 20, and then the greeting, and then the last word, and then pop up to line 3? I'm done. I popped around, read a couple lines in the letter. It must be done. No! Leías primero la línea número 9 y luego te ibas al saludo y luego leías la 3 y luego leías como la despedida y decías, bueno, pues yo creo que ya la entendí y la cerrabas. It's a letter. There's a beginning, there's a middle, there's an end, there's a theme, there's a message that the writer wants you to get that you can only understand if you read it from the beginning to the end and every word in between. Es una carta que tiene un tema y un flujo, que tiene un principio y un final, y hay una razón porque tiene un mensaje, y es importante que la leas completa. These are letters from God to you. Estas son cartas de Dios para ti. They're love letters from God to you. Son cartas de amor de Dios para ti. And the only way to fully understand it is to study it from the first word to the last, and that is why we are committed to teach you the whole counsel of God. Y la única manera de entenderlo es leyendo desde la primera letra hasta la última letra, y por eso es que estamos comprometidos en enseñar el consejo completo de Dios. Now, when you pop into church every couple weekends or once a month, you miss out on the main theme of what the letter is, because we are covering the whole thing, and that's why we ask you, unless there's a special circumstance, that you're here at your church every weekend. Ahora, si de repente apareces una que otra vez en la iglesia, un fin de semana sí, uno no, o después de un mes, pues te pierdes todo el flujo que estamos llevando, porque estamos estudiando verso por verso. One more reason why this is so important to you, that we teach verse by verse. Una razón más, el del por qué esto es importante, del que se enseñe verso por verso.
Because God's word is how you grow spiritually. Es porque la palabra de Dios es como creces espiritualmente. And Peter's going to bring that up as we finish up our text today. Y Pedro va a mencionar eso mientras terminamos nuestro texto del día de hoy. Our final text will be chapter 2, verses 1 through 3. Would you read that with us, please? Nuestra última porción va a ser del capítulo 2, del verso 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. Peter says, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, verse 2, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you've tasted that the Lord is gracious. Verso 1 al 3, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Now keep in mind, Peter's talking about the word of God here still. Ahora, mantén en mente que Pedro sigue hablando de la palabra de Dios aquí. And what Peter does here is he tells us the kind of attitude we need to have to receive God's word. Y lo que Pedro nos menciona aquí es, nos está hablando del tipo de actitud que necesitamos tener cuando recibimos la palabra de Dios. Let me ask you a question. Be honest again. Déjame hacerte una pregunta y espero que seas honesto de nuevo. Have you ever shown up here at church with a bad attitude or sin in your heart? ¿Alguna vez te has presentado en la iglesia con una mala actitud o pecado en tu corazón? I admit it, I have. El pastor lo admite, lo ha hecho, Today. hoy mismo. No, just kidding, not today. No, no es Another cierto, day hoy no. though. Couple Hoy- of them actually. Hoy no, pero otro día, tal vez un par. Judgment in our heart. What do? We don't worship when there's judgment and sin in our hearts. We judge. Juicio en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos? No alabamos cuando hay juicio en nuestro corazón, juzgamos. I can't believe she's wearing that outfit. Doesn't she know what she looks like in that? No puedo creer que se haya puesto eso, que no sabe que se ve muy mal. The worship team's out of tune again. That doesn't happen here. El equipo Translate. de alabanza está desafinado otra vez. Is Pastor Mike losing more of his hair? ¿El pastor Mike está perdiendo más de su cabello? Yes, I am, by the way. Thanks for bringing it up. Sí, de hecho sí. You know what I tell people that in the States that don't see me much when they go, Mike, you're losing your hair? ¿Saben lo que le digo a la gente que me ve en los Estados Unidos, que no me ven tan seguido, que dicen, Mike, estás perdiendo tu I say cabello? this, every hair I lost belonged to somebody rebellious in our congregation. Siempre les digo, cada cabello que pierdo le pertenece a alguien rebelde en nuestra I had congregación. full hair when I moved down here, church. Thanks. Yo tenía muchísimo cabello cuando me mudé aquí. Yeah. I'm going to look like Frank soon. En poquito tiempo se va a parecer a mí. Here's the problem with that, church. When we have sin or judgment in our heart, we can't receive. We don't receive. It's like a plug that keeps us receiving the blessings, the instruction, the wisdom of God. Este es el problema cuando venimos aquí con juicio en el corazón. Es que estamos bloqueando la sabiduría y el consejo de Dios. And that's what Peter brings up, verse 1. Look at what he asks us to do before we receive God's word, verse 1. Y esto es lo que Pedro nos está mencionando aquí en el verso 1. Esto es lo que necesitamos hacer antes de recibir la palabra de Dios. Peter says, lay aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Lay aside these things first, he says. Pedro nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desecha todo esto. Sin cuts us off from fellowship with God. Not the love of God, but fellowship with God and receiving from God. El pecado nos bloquea del tener compañerismo con Dios, no del amor de Dios, pero sí de recibir de Dios. So Peter says, lay those things aside. How do we do that? Así que Pedro dice, desecha esas cosas. ¿Cómo hacemos eso? We confess our sins and repent. Confesando el pecado y arrepintiéndonos. Our church is a place where you can come and confess your sins and repent. Nuestra iglesia es el lugar en donde puedes venir a confesar tu pecado y arrepentirte. Maybe you came this morning with sin in your life and dirty hands. What could you have done about it? You could have walked up and gotten prayer and say, I'm struggling, I'm in sin, I'm repentant. Would you pray for me? Tal vez has venido aquí con pecado en tu corazón y las manos sucias. ¿Qué pudiste haber hecho? Te pudiste haber puesto de pie y pedir que oraran por ti. And the God's word promises us if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. So when we do that, we can return to our seat, even though we're miserable, and say, God, I have pure hands and a pure heart. Speak. I'm ready.
Y la palabra de Dios nos enseña que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel en perdonarnos y limpiarnos. Just know that this is a safe place where you can confess and repent, and the guarantee is you have pure hands and you're forgiven anytime you do that. Así que ten confianza de que este es el lugar seguro donde puedes venir y arrepentirte y confesar tu pecado, y te vamos a dar toda la ayuda que necesites. We want to have pure hands and a pure heart so we could receive all that God has for us. Necesitamos tener un corazón y manos puras para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Getting back to our Bible text, here in verse 2, Peter tells us the attitude we should have in receiving God's word. Let's read it again. Y aquí vamos a continuar con nuestro texto leyendo en el verso 2. Esta es la actitud que debemos tener al recibir la palabra de Dios. To receive God's word, God wants you, verse 2, as a newborn babe, desiring the pure milk of the word. Y para recibir la palabra de Dios, aquí en verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. God wants you to be just like a newborn babe. Dios quiere que seas como un niño recién nacido. Well, that reminds me of the story of little 5-year-old Frank, who had a brand new newborn baby brother that mom brought home. Y eso le recuerda al pastor Mike la historia del pequeño Frank que tenía 5 años y que su mamá pues trajo un bebé nuevo a la casa. All this newborn baby did was scream and cry all day long, and little 5-year-old Frank didn't like it. Todo lo que hacía este bebé era llorar y gritar todo el día, y el pequeño Frank pues no le gustaba. So one day Frank came to his mommy, covering his ears to muffle all the screaming, and he asked his mommy, "Mommy, where did we get this baby?" Y entonces un día el pequeño Frank llegó tapándose los oídos con su mamá y le dijo, mamá, ¿de dónde sacaste este bebé? His mother smiled and said, "Franquito, this baby came from heaven." Entonces la mamá sonrió y le dijo, pequeño Franquito, este bebé vino del cielo. Little Frank heard the baby still screaming, and then he finally told his mom, "Well, I can see why God threw him out." Entonces mientras Franquito escuchaba cómo el bebé lloraba y lloraba, volteó con la mamá y le dijo, bueno, ya sé por qué lo sacaron del cielo. God wants you to receive the word as a newborn babe. Dios quiere que recibas la palabra como un niño recién nacido. Let's read verse 2 again to get this whole thought. Vamos a leer el verso 2 para tener la idea completa. As newborn babe, desiring the pure milk of the word, that you may grow thereby. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. You parents, and especially you moms, you know newborn babies crave milk. Todos los padres y especialmente las mamás saben que los niños recién nacidos quieren leche. Babies want milk in the middle of the night. Babies want milk when mom is busy. Babies always want milk. Los bebés quieren leche en la mañana, en la noche, cuando la mamá está ocupada todo el día. And so what the Bible is telling us here is that's the kind of attitude God wants you to have in relation to desiring the word. Así que lo que la Biblia nos está diciendo es que esa es la actitud que debemos de tener en cuanto a desear la palabra de Dios. And then at the end of verse 2, we're told, as we desire the pure milk of the word, we may what? Grow spiritually. Y al final del verso 2 se nos dice que al desear la palabra de Dios, ¿vamos a qué? A crecer espiritualmente. Christian, the main way you grow in your Christian faith is through the word of God. Cristiano, la manera principal como creces en tu vida espiritual es a través de la palabra de Dios. And in this principle, we find our fourth and final blessing of the word of God. Y en este principio vamos a encontrar nuestra cuarta y última bendición de la palabra de Dios. Number 4, you grow spiritually through God's word. Número 4, tú creces espiritualmente a través de la palabra de Dios. One more time, number 4, you grow spiritually through God's word. Una vez más, número 4, tú creces espiritualmente a través de la palabra de Dios. I want you to hear what Jesus said about spiritual growth. We're reading from Matthew 4:4. Vamos a ver lo que dice Jesús acerca del crecimiento espiritual en Mateo 4:4. This story here is Jesus talking to Satan in the desert. Satan's been tempting him. Look at how Jesus answers. Aquí vemos cómo Jesús le está respondiendo a Satanás. But he answered and said, "Is it not written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God?" Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Let's think back to this analogy of a baby desiring milk. Vamos a regresar a nuestra analogía del bebé deseando leche. If a baby drank milk every Sunday and didn't have any milk the rest of the week, what kind of a baby would he be? ¿Qué le pasaría a un bebé que no toma leche en la semana y solamente toma leche una vez en el fin de semana? He would be weak, he would be sick, he would be dying.
estaría débil, estaría enfermo y estaría muriendo. Same thing here with the Word of God in us. Es lo mismo con la palabra de Dios en nosotros. It's good to take in the Word of God, spiritual milk, every Sunday, but there must be more than that. God actually wants it to be a daily thing in our lives. We'll talk about that in a minute. Es bueno tomar nuestra leche espiritual en la iglesia cada domingo, pero también es importante tomarla diariamente y vamos a hablar de eso un poco más en un momento. So how does God's Word help you grow? What does God's Word do for you spiritually? Así que, ¿cómo es que la palabra de Dios te ayuda a crecer? ¿Cómo te ayuda en tu crecimiento espiritual? Well, in 2 Timothy 3:16, the Apostle Paul brings up 4 good things the Word of God does in the life of every believer. En 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo nos habla de 4 cosas importantes que la palabra de Dios hace por nosotros. First, he says, all Scripture is given by inspiration of God. Remember, it's all the truth, it's all inspired. Primero dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdas que todo es verdad? But then the 4 things it does is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Pero después nos dice que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. This is what the Word of God will do in the life of a believer that comes with an open heart. Esto es lo que la palabra de Dios va a hacer en un creyente que viene con un corazón abierto. It's going to instruct them in doctrine, right living. Va a instruirles en doctrina, en cómo están viviendo. It's going to reprove and correct them. When there's error in our life, the Bible's going to point it out. Va a redarguir y corregir. And it's going to instruct us in the way God wants us to live. Y va a instruirnos en cómo es que Dios quiere que vivamos. In Hebrews 4:12, we find the way the Word of God works in our hearts and lives. Let me read that to you. En Hebreos 4:12 vemos cómo es que Dios quiere que vivamos conforme a la palabra de Dios. For the Word of God is living and powerful. Again, it's for us today. It's sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joints and marrow. It's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, de nuevo es aplicable para nosotros, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So, Christian, here this morning we've learned about these 4 blessings of the Word of God. Así que cristiano, esta mañana hemos aprendido de las 4 bendiciones de la palabra de Dios. We've learned that the Word of God is truth. Hemos aprendido que la palabra de Dios es verdad. The Word of God is eternal. La palabra de Dios es eterna. The Word of God is taught to Christians through the ministry of preaching in the local church. La palabra de Dios es enseñada a los cristianos a través del ministerio de la predicación en tu iglesia local. And the Word of God is how we grow spiritually. Y la palabra de Dios es como crecemos, a través de lo que crecemos espiritualmente. But I want to end this morning by sharing with you 3 personal application points relating to God's Word. Pero vamos a terminar esta mañana hablando de 3 puntos de aplicación personal relacionados con la palabra de Dios. These are 3 ways that you can respond to the truths of the Scriptures today. Estas son 3 maneras de cómo puedes responder a las verdades en las escrituras hoy. There's number 1, read the Bible daily. Número 1, lee la Biblia diariamente. Read the Bible daily. Are you reading the Bible daily, Christian? Lee la Biblia diariamente. ¿Estás leyendo tú tu Biblia diariamente, cristiano? But I'm busy. Es que estoy muy ocupado. We're all busy. Todos estamos ocupados. You know, that's one of the reasons we need to read the Bible, because we're all busy and we need spiritual strength and spiritual nourishment to handle the struggles of the day right, in the right way. Esa es una de las razones por las que necesitamos leer la palabra de Dios diariamente, porque estamos ocupados y necesitamos que nos fortalezca para nuestras batallas diarias. For 2,000 years, Christians have been reading the Bible daily. We call it personal devotions. Por 2000 años los cristianos han leído su Biblia diariamente y le llamamos devocionales. If you're not having personal devotions, I want to encourage you to start tomorrow, and I'm going to give you in just a minute a way that you can start having daily devotions. Si no estás llevando tu devocional personal, quiero motivarte a que lo hagas y en un momento te voy a dar un modelo de cómo hacerlo. I encourage you tomorrow to read Psalm chapter 1 and Matthew chapter 1. That's a chapter out of the Old Testament and the New Testament. Quiero motivarte a que el día de mañana leas Salmo 1 y Mateo 1. Es un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. That'll take you less than 10 minutes. Te va a tomar menos de 10 minutos. And then spend 5 minutes praying for yourself, your family, your day, and your church. Y luego aplica 5 minutos para orar por tu familia, por ti y tu iglesia y tu día.
Psalm 1, Matthew 1. Salmo 1, Mateo 1. On Tuesday, read Psalm 2, Matthew 2. El chapter martes lees Salmos 2 y Mateo 2. 2. And then you're going to just read 2 chapters a day and continue on in the Old Testament, the New Testament. And if you skip a day, don't get depressed, don't quit, just start up the next day. And you're going to find yourself reading the Bible daily, having personal devotions. And I promise it'll help you. Y de esta manera estás leyendo 2 capítulos diariamente, así que si en algún momento fallas o se te pasa, no te deprimas ni renuncies, simplemente continúa al día siguiente y de esta manera vas a leer la Biblia completa. Here's another point of personal application, number 2. Faithfully listen to the Word of God being preached here at your church. Aquí hay otro punto, el punto número 2 de aplicación personal de la palabra de Dios. Número 2, fielmente escucha la palabra de Dios siendo predicada aquí en la iglesia. If you haven't been faithful in the past, decide today. God's Word is clear. I'm going to be in my local church every single weekend listening to the preaching of God's Word. Si no has sido fiel en el pasado, haz tu compromiso hoy. La palabra de Dios me ha hablado, así que voy a ser fiel y voy a estar comprometido en asistir a mi iglesia constantemente. Now, our third personal application point is the most important and most difficult. Ahora, el tercer punto de aplicación personal relacionado con la palabra de Dios es el más importante, pero el más difícil. Number 3, apply God's Word to your life. Número 3, aplica la palabra de Dios a tu vida. Have you ever heard a good sermon, went out and lived your life, and you were the same life full of hell as you had before you came in? Why'd that happen? ¿Alguna vez has escuchado la palabra de Dios? ¿Has salido de aquí a vivir tu vida como lo hacías antes y te has dado cuenta que algo está pasando? Because you didn't do the hard work, and it takes hard work to apply God's Word to your life. Y es porque no estás haciendo el trabajo duro, porque lleva un trabajo duro el aplicar la palabra de Dios a tu vida. See, God's Word gives us principles, and many times our life isn't lining up with those, so we go, whoa, I got to change some things. Change is never easy for anybody, but that's what it takes to apply God's Word. Muchas veces Dios nos da ciertos principios que no encajan con tu manera de vivir y entonces te das cuenta que tienes que cambiar ciertas cosas para vivir conforme a la palabra de Dios. If you came to church with somebody on the way home, ask them this question. How can we apply God's Word today to our lives and give them a chance to share if they'd like to? Si has venido con alguien a la iglesia, en tu regreso a casa comparte y pregunta, ¿cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? Y compartan sus opiniones. When you finish your Bible reading and your devotions, ask yourself this exact question. How can I apply God's Word to my life? Cuando termines tu lectura diaria en tu devocional, hazte esta misma pregunta, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida? And then try and start with one thing. Y entonces trata de comenzar con una sola cosa. Well, I'm all messed up. I need to change 100 things. Start with one. Es que yo estoy muy mal, necesito cambiar muchísimas cosas. Empieza con una sola. Nobody can change 100 things, even though we probably all need to. Start with one. Nadie puede cambiar 100 cosas, aunque en realidad lo necesitamos. Así que empieza con una. Start with one and work on one change this week. Empieza con una y comienza con un cambio esta semana. As the famous Chinese philosopher Confucius once said, the journey of a million miles begin with one step. Como dijo el filósofo Confucio, el camino de las 1000 millas comienza con un paso a la vez. Oh, Chinese accent makes it better. I know. Apply God's Word to your life. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Christian, you know why God left you the Word of God? ¿Sabes por qué Dios te dejó su palabra? Because He loves you, Porque te ama and He wants to speak to you, y quiere hablarte and He wants you to know His heart for you. y quiere que sepas que Él sabe que es difícil para ti. He wants you to know the truth. Quiere que sepas la verdad. He wants to give you a solid rock to lean on when the world is spinning around you. Quiere darte una roca fuerte en la cual te puedas sujetar mientras el mundo está dando vueltas a tu I alrededor. want to encourage you to enjoy and focus on these blessings of the Word of God. Así que quiero motivarte a disfrutar y aplicar estas bendiciones de la palabra de Dios. And that's our good news this morning, church. Y estas son nuestras buenas noticias esta mañana, iglesia. Amen? Amen. You know,